bien, como decíamos, nuevas tecnologías es el tema que vamos a abordar. Invitamos a subir a Rodrigo Castro de CTC Global, Santiago Chociño de CSI, María Heiland McLean de Indra Group Conosur y quien modera Pablo Medeiros, directivo de Auder. Así que un año más para mí y para muchos de ustedes, María también. Ya ahora la tenemos participando otra vez en el auditorio. Agradecerles a todos por participar y poner todas las ganas que están poniendo. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación. La dinámica va a ser, empezamos con María, seguimos con Rodrigo y por último con Santiago. Bueno, vas a ponerme los lentes porque hay que leer con tranquilidad. Bueno, vamos a tocar un poquito algo de María. María es una hermana argentina, es abogada y además cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, famosa Universidad Argentina, y tiene una diplomatura en Inteligencia Artificial de la Escuela de Gerencia EXI de España. Actualmente es directora de Mercados de Energía y Utilities para el Cono Sur de Indra Group, participando operativamente desde Santiago de Chile. Cuenta con más de 25 años de participación del sector energía de América del Sur, lo que la ha convertido en una voz influyente en el debate sobre políticas energéticas, contribuyendo significativamente a la transformación del sector. Rodrigo es ingeniero y cuenta además con máster en Dirección y Administración de Empresas MBA. Es director de Desarrollo de Negocios para Sudamérica de CTC Global, habiendo liderado en el pasado las áreas de desarrollo de negocios y proyectos en Sudamérica para varias empresas de presencia global. En base a esta experiencia, ha recogido una importante trayectoria en el mercado de la infraestructura eléctrica de la región. Y completando la mesa, Santiago Chociño, no me equivoqué. Santiago es ingeniero de proyectos de energía en CSI Ingenieros, que es la mayor consultora nacional de ingeniería. Para CSI Ingenieros ha desarrollado proyectos de generación eléctrica y eficiencia energética. Bueno, María, tenemos el placer de escucharte. Todo tuyo, el auditorio. Hola. ¿Te escuchas? Sí, ¿no? Bueno, gracias Pablo por la invitación y gracias a Auder por este recibimiento. No sé si ustedes conocen a Indra en general, pero bueno, Indra, ahora que tenemos una nueva marca, llamamos Indra Group. Es una empresa española que tiene su headquarter en España, en Madrid, y tenemos representación en más de 140 países. En Uruguay hace casi 30 años que estamos presentes. Uno de los negocios más importantes que tenemos en Uruguay y en la región es el negocio de energía, específicamente acá en Uruguay con energías renovables estamos trabajando hace mucho tiempo. Ustedes saben que nosotros también fabricamos tecnología tanto militar como civil y dentro de esto lo menciono porque bueno, todo lo que tiene que ver con la fabricación de radares, sensores, fábricas de robots, fábricas de automatización, empresas de ciberseguridad que hemos comprado y hemos tenido un crecimiento inorgánico importante en los últimos 10 años, hace que Indra hoy esté posicionada en un lugar de privilegio en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de inteligencia artificial. Todo lo que venimos desarrollando y relacionando dentro de energía y todos los componentes que vamos desarrollando en inteligencia artificial empezaron y tienen su base en proyectos propios, ¿no? Nosotros tenemos productos que van desde una SCADA o un GISO, sistemas de telemedición, sistemas de operación de la red, sistemas comerciales, sistemas de reclamos. Y hicimos una investigación que surge de un informe de assessment que hicimos el año pasado, donde bueno, intervinieron muchas empresas de energía, no tanto de Europa, sino también de Latinoamérica, haciendo foco en Latinoamérica. Y el resultado fue bastante satisfactorio, o sea que la mayoría de las empresas que tienen
una evolución con respecto al resto dentro de las unidades de negocio, se encuentra energía, el área de telco y media y el área de servicios en general. ¿Qué es lo que más valoran estas empresas dentro de lo que se puede analizar en inteligencia artificial? Es el tema de la sustentabilidad, temas de manejo de gobierno y de recursos humanos. Uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos en cuenta para la evaluación de empezar a trabajar en temas de inteligencia artificial es el tema de la capacidad de los recursos, el gobierno de los datos y el gobierno de la toma de decisiones. Seguramente se enteraron que hace poco en España hubo un blackout importante, donde, bueno, claramente Red Eléctrica, que tiene un componente estatal importante porque el 20% de la compañía es propiedad del Estado español, más el 80% restante tiene un componente accionario, donde lo más, digamos, importante dentro del paquete accionario es no más del 5% de cada una de estas empresas, con lo cual estas empresas no tienen tanta capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en ese momento? En la disyuntiva que se analizó entre la frecuencia, la generación y la demanda que había en ese momento, porque no había un problema clásicamente de problemas de poca generación o lo que fuere, o no hacía demasiado calor, o no había llovido tanto y demás. Bueno, la situación parecía que estaba controlada, hasta que de pronto un exceso de generación y no poder manejar claramente la toma de decisiones para saber qué hacer con ese exceso de energía y no tener los planes B que deberían haberse tomado para poder subir, digamos, las plantas que estaban como backup, y también la interacción que había con Francia como plan B, hizo que el sistema colapsara. Ayer hablábamos o uno de los participantes hablaba de una escena de Black Mirror, y realmente nosotros ese día que teníamos un montón de reuniones con España, nos dimos cuenta que de golpe se habían cortado las comunicaciones, no sabíamos qué estaba pasando, la gente entró en pánico y empezaron a suceder cosas que de golpe en el día a día nosotros no nos damos cuenta, como gente que está acostumbrada a desplazarse con el Google Maps o con Waze, no sabía para dónde ir, gente que se quedó encerrada en un ascensor, gente que no pudo trasladarse a ningún lugar, y mucho peor, gente que era electrodependiente, ¿sí? Que, bueno, tuvo consecuencias muy graves. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan ese tipo de cosas? En Chile también había pasado hacía 2 meses la misma situación, por ahí vos lo viviste. Y bueno, y ahí el coordinador eléctrico nacional trata de salir a explicar alguna situación que a veces no es tan explicable, ¿no? Entonces, nosotros como empresa de tecnología, ¿qué aportamos? Un protocolo donde tratamos de definir dentro de nuestro propio framework qué hacer en ese tipo de cosas para evitar este tipo de situaciones problemáticas que después tienen consecuencias muy graves. Para eso nosotros hemos desarrollado un framework de soluciones. Tengo una presentación que al final no la presentamos, pero bueno, después la podemos distribuir porque la verdad que es bastante larga y no es una PPT. Quiero que conozcan los casos de uso que tenemos en los distintos clientes. Pero que, bueno, todo eso, ese protocolo sirvió inclusive para Red Eléctrica, que es parte de nuestro scope de clientes a los que vendemos soluciones, hacer un protocolo para que esto no vuelva a pasar. ¿Para qué hicimos ese protocolo? No solo para la toma de decisiones y poder tener la gobernanza de todo lo que sucede en una compañía, sino para que instrumenten herramientas que los ayuden a tomar las mejores decisiones y evitar catástrofes, ¿no? Entonces, nosotros venimos desarrollando algoritmos que se basan en nuestros productos, como te comentaba antes, y esos algoritmos hacen que tengan una evolución, pero no que tengan solo una evolución técnica, porque la verdad que la inteligencia artificial tiene muchísimas plataformas más complejas, menos complejas, pero el punto es que esa tecnología que se implementa, esa inteligencia artificial que defina implementar el cliente, tenga por un lado un manejo importantísimo del procesamiento de esos datos, del input que se le da a esos datos para que esa
esa inteligencia artificial pueda tomar decisiones correctas. Y más allá de eso, o sea, toda la gobernanza de los datos, el cleansing de esos datos y también todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Nosotros hemos comprado una empresa de ciberseguridad que se llama CIA, que además complementa con una fábrica de robots que también hemos comprado y que hace que la solución sea mucho más integral y holística para la toma de decisiones. La inteligencia artificial claramente para nosotros es parte de nuestro desarrollo que viene avanzando día a día y que tratamos de ir incorporándolas en todos los productos y en la evolución que tenemos de los productos. Esa inteligencia artificial tratamos que no siempre sea generativa, sino que tratamos que tenga una evolución y que tenga de partida un protocolo, que tenga un assessment con los clientes, porque claramente no todas las empresas tienen esa madurez y ese proceso para encarar proyectos de inteligencia artificial. La realidad es que hay clientes que tienen por lo menos la ambición de encararlos, pero es importante hacer ese filtro para que eso después no sea un desastre y no quede en mitad de camino, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos desarrollos para Naturgy, hemos hecho desarrollos para Endesa, para Iberdrola, lo mismo para entes que se ocupan de la generación. Indra claramente además tiene muchos proyectos que nosotros realizamos para el tema del control de tráfico aéreo. Entonces, todo esto que venimos aprendiendo hace muchos años con temas más complejos, los hemos llevado a la práctica de casi todas las utilities. Y como te decía, tenemos el conocimiento del negocio, entonces eso hace que no solo implementemos una solución tecnológica, sino que tenemos el background hacia dónde puede afectar esa decisión de tomar una herramienta de inteligencia artificial en los procesos de negocio, en el impacto económico. Recién hablábamos de los financiamientos que puede tener una compañía, que no siempre cuenta con esos recursos. Entonces, como partida o punto de inicio, es importante que las empresas se sientan seguras y que tengan un plazo para la incorporación de estas herramientas y un planning, ¿no? Y hacer un análisis de tiempo versus costes y resultados a los que quieren llegar. Hace unos años presentamos una solución de avifauna que justamente con esto que les contaba, ¿no? con las herramientas que tenemos de radares, sensores, cámaras, automatización, robotización y procesos de RPA, sobre todo en España, donde el tema de las leyes de la protección de las aves es muy serio y las empresas tienen multas muy importantes por no hacer esta protección de aves. Se impulsó hace un par de años y justamente con esto, además tiene un impacto claramente en la producción y se ha llegado a tener por lo menos un 10% más de producción en los parques y en las plantas. Estamos con situaciones también que nos han presentado para control de incendios. También utilizamos muchos proyectos de IoT. Como te decía, hemos realizado nuestro propio framework para poner a cabo estas soluciones que venimos realizando. La realidad es que tenemos muchas soluciones para el manejo de gestión de activos y de infraestructuras críticas. Así que, creo que esa es una buena base de partida como para poder empezar con este tipo de herramientas y lograr después de la implementación tener información concreta de analítica que sirva para la toma de decisiones, que en definitiva es lo que más importa en la implementación de estas herramientas. Bueno, María, te agradezco mucho realmente la presentación textual, sin una PPT, porque fue mucho más instructiva. Sí, me parece a veces eso que vemos en la pantalla nos distrae ver cuadros, números, letras, y refleja muy bien cómo ustedes han nutrido a esta inteligencia artificial desde la expertise. Y otra cosa que no es poco importante que tú mencionaste es la sensibilidad de la capacidad de absorción del cliente.
yo con años, muchos más que tú, de experiencia en consultoría también, siempre tuve el cuidado, que es muy importante, de si el cliente está capacitado para recibir. Porque si no te dicen, quiero esto, pero esto no se puede aplicar porque ni siquiera tenés la cultura. Tal cual. Entonces es muy importante eso que comentaste. Muestra la sensibilidad que tiene Indra, que ya tiene muchísimos años de trabajo en relación con clientes. Después te dejo una preguntita, Dale, pero cuando dale. terminemos. Gracias. Ahora, Rodrigo, por favor, si vas a ejecutar tu PPT. Y además, genial con el tiempo, porque venimos muy atrasados. Gracias. Bien. Acá no veo, así que yo creo que me voy a Andate al púlpito. Perfecto. mover para acá, ¿sí? Sí, y si tenés micrófono en el púlpito también, si querés. Acá. ¿Lo ponen ahí mejor? Sí, bien. Así nos quedamos todos juntos. Perfecto. Sí, bien. Bueno, antes de partir me gustaría que todos tuviéramos primero una base de conocimiento común en términos de lo que esa pregunta dice, cuánto representan anualmente las pérdidas de energía en la red eléctrica, para ahí poder empezar a hablar de eficiencia en la transmisión, ¿ya? Un informe publicado por el Banco Interamericano del Desarrollo el año 2024, que fue actualizado de uno que se generó el 2014, estimó que en el mundo se pierden anualmente 400 terawatt-hora y que en la región se pierden alrededor de 120 terawatt-hora al año, ¿ya? En comparación con el año 2014, que se perdían 100 terawatt-hora al año, ¿ya? Entiendo que eso no nos dice nada a nadie, entonces traje algunos ejemplos para que nos hagamos un orden de magnitud en la cabeza, ¿ya? 400 terawatt-horas son el consumo de Chile y México en el año 2019, ¿ya? Que sería lo que se perdió el año pasado en energía en el mundo. 100 terawatt-horas, que fue lo que se perdió calculado al año 2014, es la producción récord de la central de Itaipú, que se alcanzó el año 2016 y que regularmente esta central transmite 80 y 90 terawatt-horas al año, ¿ya? Y 120 terawatt-horas, que son lo que se estima se perdió el año pasado en la región, corresponde a la producción eólica y solar en el año 2019 para América Latina y el Caribe, ¿ya? Bien, antes de avanzar en camino de la eficiencia, me gustaría primero presentar lo que es CTC Global. CTC Global es una empresa fundada en Irvine, California, en Estados Unidos, en el año 2003. Nació como una startup que lanzó una innovación para resolver problemas de congestión en la red eléctrica de Estados Unidos, donde los niveles de precio eran bastante altos. Pero a la vez de ser eléctricamente eficiente, la solución tenía que ser compatible con las condiciones meteorológicas que hay en ese país, como lo son la presencia de huracanes, tornados y otros. Entonces resultó ser una solución energéticamente eficiente y a la vez bastante confiable y resiliente, ¿ya? Han pasado los años, actualmente CTC Global no comercializa el conductor ACCC, que sería esta innovación, sino más bien que hay una red global de fabricantes, más de 50 fabricantes con presencia en todos los continentes, que se encuentran homologados y certificados para esta producción y que le brindan también una característica importante a esta tecnología, que sería la oferta y la competencia, ¿ya? En términos de liderazgo de la tecnología, tenemos más de 20 años de experiencia instalada, con más de 180.000 kilómetros de conductor en 67 países. En Sudamérica hay más de 11.000 kilómetros y recientemente se finalizó una experiencia exitosa en Uruguay, donde el conductor se utilizó para un cruce aéreo de río en el río Santa Lucía, ¿ya? No vamos a andar mucho más en esto. Un solo dato importante, CTC Global está trabajando fuertemente en volverse el mejor socio para las empresas de energía. Muestra del éxito que ha logrado CTC en este camino es la reciente alianza que se firmó entre CTC y Google, alianza que busca que ambas empresas trabajen en conjunto para identificar aquellos proyectos donde el conductor ACCC permite aumentar de manera más rápida, eficaz y resiliente la conexión de energía limpia para la red, ¿ya? ¿Por qué se eligieron? Bueno, ambos se reconocen por su reputación internacional, liderazgo tecnológico
y además por la capacidad de impulsar a gran escala proyectos en las distintas regiones. Bien, entrando un poco ya más en materia, ahí debiera decir qué son los conductores avanzados. Bueno, los conductores avanzados son un paso más allá de los conductores HTLS. Los conductores HTLS son conductores que se inventaron en el año 1970 para sustituir a los conductores ACCR convencionales para permitirles operar una corriente más alta sin una dilatación que fuera más allá de los límites de seguridad del suelo, ¿ya? ¿Por qué a nosotros nos gusta llamar el conductor ACCC un conductor avanzado y que no esté dentro de la categoría de HTLS? Porque si bien también cumple con esa capacidad de poder transmitir más corriente y no dilatarse a distancias de seguridad suelo, en realidad también la otra característica que tiene es que puede lograr una menor resistividad, lo cual le da una amplia gama de aplicaciones, ¿ya? Bien, el conductor ACCC es un conductor de aluminio con núcleo de carbono compuesto. Acá hay una muestra del núcleo. Son miles y miles de fibras de carbono que se unen y se utilizan para un insumo para la fabricación del conductor, ¿ya? Es el núcleo del conductor que está cubierto por las hebras de aluminio, ¿ya? ¿Por qué se logra una menor resistencia? Principalmente por el mayor contenido de aluminio, ¿ya? El mayor contenido de aluminio se consigue por tres características del conductor. La primera de ellas está relacionada directamente con el carbono. El carbono es 70% más liviano y 50% más resistente que el acero, a la vez que es 10 veces más estable térmicamente. Entonces eso hace que el diámetro del núcleo del conductor, en comparación con un núcleo de acero, pueda ser más pequeño y desde afuera hacia adentro yo puedo incluir más aluminio, ¿ya? Como pueden ver también ahí, la geometría de las hebras de aluminio del conductor ACCC en comparación con un convencional son diferentes. Una es trapezoidal y la otra es circular. Está a la vista el hecho de que el llenado de la sección transversal es mucho más eficiente en el conductor ACCC que en el otro conductor, donde se ven ciertos espacios. Y finalmente, como el esfuerzo mecánico está pensado que se haga por el núcleo de carbono, las hebras de aluminio pueden ser de un aluminio recocido de 1350, que tiene una mejor conductividad, el cual se podría decir que es un poquito más blando que el convencional, principalmente porque no tiene que soportar esfuerzos mecánicos como sí lo tiene que hacer el otro conductor, ¿ya? Es importante también tener claro que nosotros no somos los únicos que lo llamamos un conductor avanzado, sino que hay organismos internacionales también. Esta es una tecnología que está certificada por SCS Global Services como un conductor eficiente y que permite la reducción de pérdida de la línea de transmisión o distribución y por ende reduce las emisiones equivalentes a consecuencia de estas pérdidas, ¿ya? En el caso que alguien elija en su proyecto utilizar ACCC en reemplazo de ACCR, esta empresa puede emitir un certificado con la cantidad de pérdidas que se van a ahorrar y por ende también las toneladas de CO2 equivalente a esas pérdidas. Y bueno, ese certificado puede ser usado para diversas aplicaciones, como por ejemplo conseguir un crédito con nuestro amigo de Verde, con los amigos del Santander, ¿ya? Bien, aterrizando un poco para el mercado o la realidad en Uruguay, aquí voy a traer una comparativa. En Uruguay existen alrededor de 4.652 kilómetros de línea de transmisión en 150 kV, donde el conductor habitualmente utilizado es el ACCR GEN, ¿ya? Que se describe acá. El equivalente en ACCC sería el HOC. Como podemos ver, el diámetro es bastante similar, 22,43 contra 21,79. Y en peso, el HOC es un poco más pequeño, la ACCC, este pesa 1.121, 1.112 y el otro 926. ¿Ya? Importante que cuando hablamos de peso y diámetro equivalente, lo que estamos tratando de decir es que los conductores suponen el mismo esfuerzo sobre la estructura, es decir, necesitan la misma infraestructura eléctrica, las mismas torres, la misma fundación, etc. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, como anticipamos, en la sección de aluminio tenemos 241 milímetros cuadrados contra 309.7, lo cual evidentemente termina generando una menor resistividad de 0,1161 contra 0,09. ¿Ya? Si lo vemos en términos
comparativo, podemos decir que el conductor ACCC tiene un 20% más de contenido de aluminio, pesa 183 kilogramos por kilómetro menos y consigue un 22% de menor resistencia ohm por kilómetro. ¿Ya? Eso tampoco nos dice mucho, pero lo vamos a aplicar para efectos prácticos nada más de poder entender qué podría significar esta diferencia. ¿Ya? Vamos a evaluar el conductor ACCC en la red de 150 kV de 4.652 kilómetros que hablamos en Uruguay. Y lo que podemos ver acá, en primer lugar, es primero la capacidad de potencia en reserva que se puede generar con el conductor ACCC. ¿Ya? El conductor ACCC posee un 119% de potencia por sobre el ACCR Gen, a la vez que también posee una menor elongación que el conductor ACCR de casi o un poco más de medio metro, lo cual puede ser poco, pero cuando uno lo ve en términos de distancia de seguridad de suelo es relevante. ¿Ya? Aquí no nos vamos a entrar en esta capacidad en reserva, lo cual es interesante tal vez para empresas de generación que van creciendo rápidamente y pueden hacer una inversión inicial que les va a durar más tiempo. Nos vamos a centrar en las pérdidas. Si hacemos una evaluación hipotética del desempeño de un conductor y el otro en estos 4.652 kilómetros, podemos ver que ambos conductores operan a temperaturas similares, 56 contra 53 kilómetros. La flecha está ahora ya más diferente. El conductor ACCC casi está un metro más arriba que el otro conductor respecto al suelo. Y bueno, la diferencia principal está obviamente en la resistividad ohm por kilómetro. ¿Ya? Eso termina dando una diferencia de pérdidas anuales de alrededor de 215.000 megawatt hora, ¿ya? Lo cual, en diferencia con el ACCR Gen, son un estimado de 24%. ¿Ya? Si lo valorizamos, estas pérdidas en términos de los niveles de precio que se publicaron por la UTE en el pliego técnico en enero, yo saqué un promedio de 3,9 uruguayos por kilowatt hora. Esto termina siendo alrededor de 19 millones de dólares anuales. ¿Ya? Esto para una corriente peak de 70% y un factor de carga de la línea de 55%. Bueno, si le bajamos la corriente, es decir, no va a operar peak a 70%, sino que solamente la mitad de la capacidad, los resultados son similares. Obviamente se reduce el impacto de ahorro en pérdida, que bajamos a 124.000 megawatt hora, y obviamente los ahorros anuales llegan a un poco más de 11 millones de dólares. Y obviamente el rango de diferencia en ahorro de pérdida, que es del 23%, se mantiene. ¿Ya? Lo mismo se mantiene a la distancia del suelo. Bueno, pero esto ya es pasado, o sea, obviamente no vamos a reconstruir la línea. Lo importante es entender para considerar esto en una línea nueva. Ya cuando vamos a tomar una decisión de una nueva línea, y obviamente ustedes probablemente tendrán en la cabeza el hecho de, bueno, ¿cuánto más costoso es este conductor respecto a un convencional? Porque obviamente es más avanzado técnicamente, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a hacer una comparación, vamos a hacer el ejercicio de evaluación de inversión de una línea nueva de 40 kilómetros en 150 kV. Se consideraron, en este caso, un costo de casi el doble entre un conductor y el otro, que sería en términos de mercado, la experiencia nuestra, una condición bien desfavorable. ¿Ya? Se consideró también el costo de, obviamente, un simple circuito, 3 fases y un 3% de extra de conductor en reserva por cualquier contingencia de proyecto. ¿Ya? Lo que termina dando finalmente una diferencia en costo de inversión de conductor de $464.000, $465.000. Y que vamos a ver si realmente vale la pena gastarse esa plata adicional. ¿Ya? Si hacemos un análisis de la performance de los conductores para esta línea de 40 kilómetros, bueno, el primer beneficio se repite lo que veíamos antes, el tema de la diferencia a la distancia de seguridad de suelo de casi 1 metro.
Que esto puede tener varias implicancias, puede ir por el camino obviamente de la seguridad del suelo, pero también puede ser una oportunidad de alargar el vano y ahorrarme tal vez cierta cantidad de estructura o bajar la altura de las torres, que me significa también ahorrar en estructura de la torre de transmisión o ahorros también, por ejemplo, en la farja de servidumbre, ¿ya? Los beneficios están asociados dependiendo de la regulación de cada país, ¿ya? Cuando vemos las pérdidas, esto también estaba en 50% peak, es decir, no el 100% de la línea, sino operando al 50% de la capacidad. Vemos que se logran 23% de ahorro en las pérdidas, lo cual anualmente, bajo el mismo criterio, el mismo precio de energía que consideramos antes, estaríamos un poquito más arriba de $96.000 al año, ¿ya? Si dividimos la diferencia de inversión, que eran los casi $465.000 en este ahorro, calculamos rápidamente que en 5 años la diferencia en costo se recupera, ¿ya? Cuando sabemos que la vida útil de una línea de transmisión de libros son 30 años, pero de realidad puede llegar hasta 50. ¿Ya? Eso es lo que tenía. Bueno. Preparado. Muchas gracias. Justito en tiempo. Un poco ahogado al final, pero llegaste. Perfecto. Santiago, todo tuyo. Como tú quieras. Tenés el micrófono en el púlpito, si quieres. Tranquilo. Bueno, muchas gracias a Pablo por la presentación y a Oder por dejarnos a CCI presentar un proyecto que hicimos. En estos últimos 2 días nosotros hemos hablado mucho de lo que es inteligencia artificial, de los efectos que tiene la inteligencia artificial, de cómo usarlas, qué herramientas tenemos. Lo que voy a presentar hoy es lo que está del otro lado. Voy a presentar un proyecto que trata de eficiencia energética en un data center para entrenamiento de inteligencia artificial. A modo de guía, de lo que voy a hablar hoy voy a hacer una breve presentación de lo que es CCI. Voy a dar un breve contexto de cómo está el data center, el sector de los data centers en el tema de energía. Por suerte esto ya lo tocaron varias presentaciones, entonces puedo hacer un pantallazo bien simple. Y después voy a ir más a lo que es el proyecto en sí, que voy a describir cómo fue el proyecto, qué tecnologías usamos y cuáles fueron los resultados del mismo. Bueno, ¿qué es CCI? CCI es una empresa de consultoría en ingeniería, una empresa referente en Uruguay, la cual tiene 45 años de experiencia, con más de 400 personas permanentes, un staff multidisciplinario, teniendo todas las disciplinas de ingeniería on-house. Y con esta espalda hemos hecho más de 4.000 proyectos exitosos en 40 países distintos. Países que están a lo largo y ancho del globo, en continentes en todos los continentes, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía. Y no solo es que hagamos proyectos en todo el mundo, sino que tenemos oficinas fuera de Uruguay también. Tenemos, obviamente, nuestra sede central en Uruguay, tenemos oficinas en Argentina, Paraguay y Chile, y tenemos oficinas en Estados Unidos. Una de nuestras empresas, que es Buster & Associates, que es una empresa de ingeniería civil y de transporte, y otra de una de nuestras empresas, que es Red3, que es una empresa dedicada a ingeniería industrial y energía. ¿Y qué hace CCI en lo que es el sector de energía? Bueno, nosotros desarrollamos proyectos en las siguientes áreas. Desarrollamos proyectos en el área de hidrógeno, en el área de energías renovables, tanto solar como eólica, como almacenamiento de baterías. Desarrollamos proyectos en lo que es el sector de transmisión y distribución. Desarrollamos proyectos también en lo que es generación termoeléctrica, movilidad eléctrica y lo que nos compete hoy, que es eficiencia energética. Pasando al pantallazo que quiero dar, si bien ya dimos, quiero dar unos números gruesos de nuevo. El sector del data center está creciendo. En los últimos 10 años, más que se duplicó el consumo energético global, siendo alrededor de 170 terawatts-horas en 2015, pasando a más de 400 en 2024. Por suerte, en la presentación anterior nos dieron unos órdenes de magnitud de qué significan estos números. ¿Y quiénes son los consumidores o quiénes son los países que están consumiendo toda esta energía? Bueno, son medio los de siempre, ¿no? China, Estados Unidos, la Unión Europea, siendo que Estados Unidos consume más de la mitad de la energía necesaria para los data centers. ¿Y cómo es el perfil de consumo de estos data centers? ¿Qué energéticos consumen y cómo los consumen? Bueno, lo que consumen los data centers es únicamente energía eléctrica, y lo consumen en lo que se puede dividir en cuatro tipos de consumo. El primero, que es el consumo de los servidores, donde se agrega valor, digamos, donde se hace el cómputo que utiliza el data center.
Luego, todos los equipos de IT auxiliares necesarios para estos servidores. Después, consumos de infraestructura. El data center no deja de ser un edificio, necesita luminaria, necesita bombas de agua, necesita HVAC para las oficinas. Y después tiene una componente muy importante, lo que es el sistema de enfriamiento. ¿Por qué es importante la componente del sistema de enfriamiento? Porque cada megawatt hora que consume un rack, que consume una computadora del data center, se termina disipando en calor. Entonces, los sistemas de enfriamiento en los data centers son muy importantes y necesitan tener una resistencia muy fuerte. También una cosa que quería definir antes de arrancar con el proyecto es el factor, que ya lo definieron en otra presentación, lo que es la efectividad de uso de potencia, o el PUE, por sus siglas en inglés, que básicamente es el consumo del data center dividido, o sea, el consumo del edificio total, dividido el consumo en lo que se dedica en cómputo. Este factor siempre es mayor a 1, pero mientras más cercano a 1 sea, mayor es la eficiencia energética del data center. Bueno, ¿qué proyecto desarrollamos de CCI? Bueno, desarrollamos un proyecto en fase de prefactibilidad, el cual consistía, dado un parque eólico existente, instalar en sitio un data center que iba a ser energizado exclusivamente por este parque eólico para entrenamiento de inteligencia artificial. Este es como el proyecto entero que hicimos desde CCI. Diseñamos el sistema de enfriamiento para que, dada cierta potencia, el cliente nos dijo que necesitaba que el data center consumiera hasta 100 megawatts. Bueno, dado esos 100 megawatts, nosotros diseñamos el sistema de enfriamiento para poder instalar mayor potencia de cómputo en esta potencia capeada. Y bueno, antes de mostrar las soluciones que propusimos y las eficiencias energéticas que aplicamos, quería también presentar cómo es un data center o cómo son los equipos del data center, sobre todo lo que es el sistema de enfriamiento. El data center se constituye básicamente de los equipos que muestran en la presentación. Se constituye de lo que son los racks, los servidores, que los servidores pueden estar enfriados por agua, o sea, el agua directamente en contacto con lo que es el chip enfriándola, o por aire frío que toma la temperatura del rack y ese aire frío es enfriado generalmente por agua fría también. Después, el data center tiene un equipo que se encarga de, a través de distintos sensores en los racks, se encarga de mandar agua fría para que los racks estén en las temperaturas de diseño necesarias. Ese equipo se llama la CDU, la Cooling Distribution Unit. Y después, el agua fría que utiliza el data center, los consumos de calor, es provista por un chiller convencional. Y por último está lo que suele ser una torre de enfriamiento que se encarga de tomar todo el calor que fue generado por los racks y ventearlo o disiparlo a lo que es la atmósfera. Este equipo generalmente es el que mayor consume agua, ya que se genera evaporación de agua. O sea, cuando ustedes les dicen que un data center consume agua, es debido a las torres de enfriamiento, que evaporan agua. Bueno, ¿qué equipos utilizamos? Para mejorar la eficiencia energética, utilizamos 2 equipos. El primero, la que es la geotermia, para sustituir esta torre de enfriamiento y ventear el calor a la atmósfera, utilizamos el equipo de geotermia. Y para generar el agua fría, utilizamos los chillers a base de calor. Y bueno, ahora voy a presentarlos brevemente, no me quiero poner muy técnico, porque no es la idea. Pero ¿qué es la geotermia? La geotermia básicamente es, dado una superficie, se hacen agujeros en lo que es el terreno, se taladra básicamente, y a esos agujeros se les pasa un tubo de PAD que baja, pega una vuelta en U, vuelve a subir y vuelve a la planta. ¿Por qué se hace esto? Bueno, en nuestro caso el agua que va por los tubos PAD está caliente y a medida que baja en este agujero que se hace, disipa calor hacia la tierra. Y después vuelve a subir el agua vuelve a subir y va hacia la planta ya enfriada. ¿Por qué utilizamos este equipo? Utilizamos este equipo porque la temperatura de la Tierra es estable, o sea, la temperatura de la corteza de la Tierra es estable a lo largo del año, a diferencia de lo que es la temperatura ambiente, que suele cambiar. Generalmente se toma como un valor estimado que la temperatura del suelo es alrededor de 18 grados, entonces siempre estábamos enfriando contra esta temperatura. Para dar unos valores así rápidos, la profundidad de estas bajadas, de estos agujeros que se hacen, son de 90 metros y están espaciadas entre sí alrededor de 6 metros. Pasando a lo que son los chillers a base de calor,
También, o sea, es un concepto un poco complicado para explicar en la presentación, entonces voy a decirlo bastante por arriba. La diferencia entre un chiller convencional es que un chiller convencional, para generar agua fría, lo que hace es toma electricidad. Para generar agua fría, los chillers a base de calor, lo que toman es calor. O sea, es un poco antiintuitivo, pero a través de una fuente de calor generan agua fría. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, los chillers convencionales tienen mayores rendimientos que los chillers a base de calor, pero lo que nos permiten los chillers a base de calor es, utilizando calor residual, generar agua fría. Nuestra idea con este proyecto era, a través de estos chillers, aprovechar el calor que generan los racks para generar parte del agua fría que mismo necesitaban. Y bueno, para poner unos valores de lo incipiente que es la tecnología, la facturación anual de los chillers a base de calor es 1/6 de la facturación de los chillers comunes, siendo que aún así son más caros, o sea, para dar una referencia. Y también se pueden conseguir estos chillers que son un poco son fuera de lo convencional. Las mismas marcas que nos proveen los chillers normales o convencionales nos proveen estos equipos. O sea, no nos teníamos que ir con equipos con proveedores que no conocíamos o era de desconfianza para estos equipos. Bueno, ¿y qué hizo CSI con todo esto? Bueno, con el cliente generamos, o sea, en conversaciones con el cliente generamos lo que iban a ser las bases del proyecto. Se habló con el cliente qué tanto tiempo quería que el data center estuviera en funcionamiento, qué temperaturas ambiente quería el cliente para el data center, o sea, qué temperaturas ambiente se iban a tomar para el diseño, qué recursos quería priorizar el cliente también para el diseño, y a partir de esto se generó una carpeta de soluciones. Esas soluciones luego se pasaron a evaluar técnicamente a través de generar balances de energía, se descartaron las soluciones que no eran técnicamente factibles, se descartaron, y las que sí eran factibles se pasó a lo que fue la selección de equipos, y dada esta selección de equipos se calculó el PUE o se calculó la eficiencia energética del sistema. ¿Y a qué soluciones llegamos? Llegamos a 3 soluciones, no las voy a escribir todas porque son sistemas un poco complejos, pero se llegó a 3 soluciones las cuales eran: había una primera que el cliente no quería evaporar agua, o sea, quería que no hubiera gasto de agua en el data center, entonces lo que se terminó haciendo es que se utilizó mucha geotermia, se abarcó mucha área para enfriar el agua. Después se llegó a una solución que, si bien se nos dejaba consumir agua, se nos dejaba evaporar agua, el consumo iba a ser mínimo, pero esto nos permitía minimizar la superficie de geotermia y se llegó a una solución intermedia entre las dos. Los resultados, no los voy a describir, me parece que no aporta mucho, pero el cliente nos proveyó también lo que fue un diseño convencional para poder comparar nuestros resultados frente a los de él, a los que ellos llegarían con un diseño normal. Y lo que llegamos es que todas nuestras soluciones aumentaban lo que era la potencia de cómputo del data center y también aumentaban la eficiencia energética del mismo. También eso, otra cosa, para comparar las soluciones, lo que terminamos usando fueron los factores, o sea, la potencia de cómputo, el uso de la tierra para el enfriamiento, o sea, qué tantas hectáreas abarcaba nuestro sistema de geotermia, y el uso de agua para evaporación. También es importante que en las soluciones 2 y 3 utilizábamos agua, frente a lo que era el diseño convencional, era tan solo menos del 7%. O sea, uno ve un poco los valores y dice, la propuesta 2 es tiene un 10% más de potencia de cómputo que el diseño convencional, ocupa 17 hectáreas, el cliente tenía esas hectáreas, entonces se podía utilizar, y el uso de agua era mínimo, entonces el cliente terminó eligiendo la propuesta 2. Y para cerrar, lo que conseguimos con este proyecto fue incorporar tecnologías incipientes al diseño conceptual. También llegamos a desarrollar, desarrollamos las soluciones priorizando recursos que el cliente pensaba o consideraba que era necesario. Desarrollamos también las soluciones compatibles con un sistema off-grid, y en todas las soluciones que proveímos se aumentó el factor de potencia y también se aumentó la potencia de cómputo del data center. Muchas gracias. Gracias, Santiago. También gracias por cumplir los tiempos. Bueno, tengo una preguntita para cada uno. Lamentablemente el aparato ahora apareció de nuevo. Bueno, a ver si puedo leer algo porque no veo nada acá.
si hay algo novedoso. Bueno, el primero que tengo es para ti, Santiago, y dice, del público, ¿no? ¿Cuál sería el punto donde mayor atención se debe poner en el consumo energético de los data centers o en su consumo de agua? Esta está del público. ¿Me repetís? Sí. ¿Cuál sería el punto de mayor atención técnica de parte de ustedes enfocado en el consumo energético o en el consumo de agua? Está bien. La parte de lo que es el consumo energético, o sea, el corazón o lo que más consume es el servidor, es el rack. Está claro, está claro. Eso. Pero me parece que, quizá la respuesta la estoy guiando yo, pero está dirigida a que, bueno, depende cuál sea el recurso que más te apriete en el sentido, ¿no? Si tuvieras mucha escasez de agua, seguramente Sí, obvio. Depende del consumo. caso. O sea, este proyecto era un proyecto... Apoyado en esta pregunta que es obvia, porque entiendo que tenés que priorizar el recurso faltante, vamos a decir. Quería preguntarte cómo ves la aplicación de estas soluciones o similares en los futuros data centers locales, porque seguramente tengas otras restricciones que no sean las mismas que te están implicando. Pero bueno, basado en esta experiencia, en soluciones locales para los data centers que se están por implementar o implementando en Uruguay. Clarísimo. Lo que nos ocurría con este data center en concreto, con este sistema de enfriamiento, era que, yo capaz que no lo dije o lo pasé un poco por arriba, la ubicación del mismo era en Texas, en Estados Unidos. Esto nos hacía que las temperaturas ambiente las temperaturas de diseño para el sistema de enfriamiento eran descomunales, eran por arriba de los 45 grados. Entonces, por eso que utilizamos la geotermia. Para evitarnos tener que diseñar un sistema que enfríe contra estos 45 grados, utilizábamos la geotermia en ciertas partes del año para enfriar contra 18 grados. Eso en cuanto a la tecnología de geotermia, está la tecnología de los chillers a base de calor, es evaluar en realidad cómo hacer el diseño del data center en sí, qué tipo de racks va a utilizar y cuáles son. No es una aplicación común en Uruguay la geotermia, ¿no? O sea, hasta ahora no se ha aplicado, salvo en cosas muy esporádicas. María, para ti, pensando en el Uruguay, porque es donde estamos hablando, ¿no? Y viendo toda la experiencia que ustedes tienen en inteligencia artificial, ¿cómo ves las oportunidades en Uruguay para la inteligencia artificial? Y qué puede necesitar para ese impulso la aplicación de inteligencia artificial en Uruguay. Bueno, ¿cómo lo veo en Uruguay? A ver, en líneas generales lo veo muy bien, porque en algunos casos, o en muchos casos, están en una etapa incipiente. Y eso tiene su parte positiva porque el proceso de evaluación o de análisis puede ser tranquilo, nadie tiene que salir corriendo a hacer todo con inteligencia artificial ahora de golpe. Entonces, bueno, todo tiene un proceso de evolución. Lo que sí me parece importante es que las empresas que no tengan claro o maduro los procesos de negocios deben hacer una reingeniería de procesos de esos negocios, y una vez que eso esté claro, el punto de partida, sí empezar con un assessment como para ver el diagnóstico y ver qué puntos quieren atacar primero. Porque por ahí de golpe hay procesos que no son tan críticos, que se pueden empezar a automatizar, no sé, procesos administrativos, por ejemplo, y una vez que eso ya está aceitado, decir, bueno, listo, ahora quiero irme a procesos de negocios más críticos, ¿no? Entonces, para ir a los procesos de negocios ya tengo que tener implementado un software que me soporte mi proceso de negocio. Nosotros estamos implementando varios sistemas comerciales que están haciendo muchas empresas el upgrade al antiguo SGC que teníamos en su momento. Y dentro de ese proceso hay módulos que nosotros ya tenemos implementados que ya están consolidados con temas de inteligencia artificial. Por ahí de golpe hay empresas que hace mucho tiempo que vienen trabajando con chatbots, por ejemplo, pero bueno, quedan el chatbot y no pasa más ahí. Entonces, ¿qué hacer con esa información? Es sumamente importante. Entonces, creo que
dependiendo de la estrategia que tiene cada compañía y el foco que le quiere poner, bueno, nada, es cuestión de hacer un assessment, un relevamiento y empezar poco a poco, gradualmente. También hay que ver qué tiempo tienen como para interpretar y empezar a implementar estas herramientas, y tal vez lo que yo aconsejaría es no tener un proyecto demasiado ambicioso para las que recién comiencen, sino empezar a implementar herramientas de inteligencia artificial más pequeñas, que son menos costosas y que van a empezar a tener resultados que son mostrables para la dirección. Porque en definitiva esto se trata de datos y tomar mejores decisiones a partir de esos datos en las operaciones de negocio, que reduzcan los costes y que sean más estratégicas para la compañía y para el negocio, ¿no? ¿Cómo ves, históricamente los procesos de reingeniería de las grandes empresas se enfocaban principalmente en los sistemas comerciales inicialmente y después los temas técnicos? En los temas técnicos no me queda ninguna duda que la velocidad que imprime la inteligencia artificial es brutal, Sí. pero quizá la recomendación es busquemos esos procesos de gran retorno económico, como pueden ser los comerciales, Tal cual. para que después impulsen el resto de la la parte más aplicación. técnica o de la operación. Lo mismo también con temas de ciberseguridad, porque hoy lo que comentábamos no es un tema menor no tener este tema bien consolidado antes de encarar un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, tenés la parte de tecnologías de la información, que por ahí es más fácil de manejar, pero la parte de OT, de la operación, como sistemas de MDM o MSDC o un SCADA o un GIS, necesitan un nivel de atención más fino, ¿no? Entonces ahí hay que prestar más atención. Pero claramente yo creo que la inteligencia artificial, y mucha gente estaba hablando ayer de que puede reemplazar al ser humano, que puede reemplazar a las profesiones de ingeniería o de abogados o de médicos, no va a ser así. Claramente sí puede llegar a reemplazar a aquellas personas que no empiecen a ayornarse en el uso de estas herramientas. Eso Bien. está claro. En cuanto a la facilidad de implementación de la herramienta de inteligencia artificial, ¿hacia dónde lo es más sencillo para las empresas? Bueno, es como todo. En el proceso de evolución, de cambio de la tecnología, todos nos fuimos acostumbrando. El otro día hablábamos con un equipo de programadores que tenemos que, de golpe, son programadores, son técnicos, se dedican a eso y tienen cierta resistencia al cambio. Pero en algún momento programaban en COBOL o en ADABAS y después en C++ y después en Java y hoy están en Python. Están los que se quedaron en COBOL o en ADABAS. Pero esos se van a tener que ayornar para aprender a programar en Python. Entonces, es un proceso de evolución que claramente todo el mundo se tiene que salir de la zona de confort y empezar a ayornarse en las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Pero se María. puede. Muchas gracias, María. ¿Verdad? Rodrigo, para ti, ya contaste, me mataste la pregunta que tenía preparada, porque justamente por dónde pensaban que podían esperar, y ya vi que contaste que hay una experiencia en el cruce del río Santa Lucía. Primero que nada, que amplíes un poquito más la información sobre ese cruce y los beneficios que ha producido. Y por último, si hay algún otro proyecto en miras para Uruguay. Sí. Bueno, la verdad es que acá yo di foco en una de las aplicaciones del conductor que tenía que ver con la eficiencia, que para ser sincero es una aplicación que está tomando mucha fuerza en países de desarrollo y está tomando fuerza ahora en América Latina y el Caribe, porque ya no estamos tornando nuevamente a mirar que una inversión tiene que ser un poquito más allá que solo el costo de inversión. ¿Ya? Tiene que ser un tema más resiliente, más sostenible en el tiempo, y números como este en términos de capacidad en reserva y ahorros de pérdida de energía anual están dándole mayor atención que lo veníamos haciendo anteriormente. Entonces, otra de las aplicaciones que son las más usuales que hay acá en Chile, en Uruguay se están evaluando, en Ecuador también, en Argentina hay bastante, pero en América Latina en general, tiene que ver con la repotenciación. La repotenciación tiene que ver con una línea existente, poder llevarla al doble de su capacidad de transmisión, y este conductor es la solución para ello, porque como vimos, a misma carga sobre estructura transmite el doble de la corriente. ¿Ya?
Esa aplicación se está evaluando ahora. Hay un trabajo que estamos dando soporte técnico a UTE para que ellos puedan hacer su análisis y ver qué líneas podrían repotenciar para aumentar la capacidad. Pero en específico el proyecto que hubo en el cruce de este río tiene que ver con la característica que tiene este conductor de dilatarse poco y aún mucho menos que el resto, entonces permite hacer un gran vano con torres más bajas sin invadir la distancia. Ya hay cruces de varios kilómetros. Para serte sincero, no tengo en la cabeza cuánto fue pero tenemos cruces de hasta 3 kilómetros entre cada torre. Entonces, esa es un poco la característica. Bueno, muchas gracias a los tres por los tiempos, por la claridad de la presentación y bueno, damos paso a la próxima. Muchas gracias. Un gran aplauso para los tres.